En el orden del día pasamos a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Gracias. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento General de este Poder Legislativo, me permito dar lectura a una síntesis del dictamen en virtud de que se encuentra publicado de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria de esta sesión. Adelante, diputado. Diputadas, diputados, a la Comisión de Puntos Constitucionales le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Vista y estudiada que fue dicha iniciativa, esta comisión legislativa somete a la consideración de este Pleno el presente dictamen con base en la siguiente exposición de motivos. Materia de la iniciativa. Se reforman las fracciones segunda y cuarta del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, mismas que versan sobre la facultad legislativa del Estado para pronunciarse sobre las minutas de reforma a la Constitución Federal, la expedición de su normatividad interna y la presupuestación de recursos relativos a apoyos sociales. En la valoración de la iniciativa, partimos de las facultades que tiene esta legislatura respecto al proceso de reforma constitucional federal. Desde 1917, el constituyente previó la posibilidad de realizar modificaciones al texto constitucional a través de lo que ha sido denominado por la doctrina del derecho constitucional como constituyente permanente o, según algunos autores, como poder reformador de la Constitución. Pero más allá de su denominación, se trata de un mecanismo que ha generado para tal fin, en el que intervienen inicialmente ambas cámaras del Congreso de la Unión y posteriormente las legislaturas de cada una de las entidades federativas que integran el Estado mexicano. Ahora bien, la iniciativa en estudio propone modificar la redacción de la citada fracción agregando el concepto minutas, cuando se refiere a las reformas a la Constitución Federal. Más allá de que sea el tecnicismo adecuado, lo cierto es que, de conformidad con el proceso previsto por nuestra ley fundamental, la aprobación de un mecanismo complejo del cual forma parte la legislatura, sin embargo, la redacción vigente en nuestro texto constitucional no hace referencia a que el pronunciamiento que hace este órgano legislativo constituya en sí mismo la aprobación de la reforma. Esto es así en virtud de que, en consonancia con el artículo 135 de la Constitución Federal, se ha replicado literalmente lo dispuesto en este dispositivo cuando refiere que, para las adiciones o reformas que lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. En este sentido, ha sido el propio constituyente quien lo ha señalado, sin que eso implique que la intención sea referir que una sola legislatura tiene la facultad de aprobar una reforma a la Carta Magna. Por lo anterior, esta comisión no coincide con los planteamientos por los proponentes y propone a la Asamblea mantener el texto vigente en la fracción en estudio. El otro apartado de análisis fue la facultad de la legislatura para emitir su normatividad interna. La iniciativa en estudio, a su vez, plantea la modificación en el párrafo primero de la fracción número 4 del artículo 65 de nuestra Constitución local, misma que se refiere a la facultad de esta legislatura para emitir su ley orgánica y su reglamento interior. Esa facultad resulta de especial trascendencia en tanto a través de ella se materializan la autonomía y la independencia de este poder legislativo en el ejercicio de las atribuciones que la propia Constitución nos ha otorgado, dado que a través de la expedición de sus propias normas se abre la posibilidad de autodeterminación y autoorganización en su funcionamiento, alejado de presiones o intromisiones de hecho
y de derecho que pueden tener otros poderes u órganos del Estado. Es así que su correcta y clara redacción tiene una implicación directa en la operación adecuada en las tareas del Poder Legislativo, de tal forma que no debe descuidarse la redacción al efecto de que se emplee para desglosar adecuadamente esta facultad. Por lo anterior, el texto constitucional se modifica para establecer la facultad de manera enunciativa, dado que se entenderá que la legislatura está en libertad para definir con independencia todas las normas necesarias para su correcto y adecuado funcionamiento, sin que ello sea limitativo a su ley orgánica o a su reglamento interior. El cuarto punto a analizar fue el relativo al presupuesto del Poder Legislativo para apoyos sociales. Como tercera propuesta, la iniciativa planteaba reformar el segundo párrafo de la fracción número 4 del artículo 65 de la Constitución local, el cual se establece la prohibición para que la legislatura oriente su presupuesto en lo relativo a recursos para apoyos sociales. Al respecto, los iniciantes proponen especificar que esta limitación solo será aplicable a recursos orientados a personas morales. Si bien la iniciativa expone de manera clara la justificación bajo la cual se propone la modificación en estudio, esta Comisión de Puntos Constitucionales no comparte lo expresado por los iniciantes. Lo anterior porque no se considera necesario que sea la legislatura un ente público que enfoque sus esfuerzos en fines distintos a la naturaleza propia del Poder Legislativo, sin que ello implique que el despliegue de apoyos no sea parte de la responsabilidad de otro poder u órganos del Estado. Al respecto, cabe señalar que el párrafo mencionado tuvo su origen a través de una reforma a la Constitución local publicada el 7 de julio del año 2018, que buscó enmarcar la actuación del Poder Legislativo en las atribuciones que ordinariamente corresponden a una asamblea de esta naturaleza, así como el fortalecimiento de ese poder y su sometimiento a los propios principios de disciplina, honradez, honestidad, integridad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. En este sentido, esta comisión hace propias las consideraciones referidas en las iniciativas y el dictamen que dieron vida a la prohibición en estudio, con el fin de respetar los principios que persiguió la reforma del 7 de julio del año 2018. Por todo lo anterior, la Comisión de Puntos Constitucionales emite el presente dictamen de conformidad con lo siguiente. Artículo único. Se reforma el párrafo primero de la fracción número 4 del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en los términos que están precisados en la Gaceta Parlamentaria de la sesión del día de hoy. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas. Es cuanto, Presidenta. Gracias.